vamos a dar inicio, gracias al Señor y pues a su bondad infinita, a su misericordia que nos permite ser parte de este proceso y aquí mis hermanos de la Escuela Davar, que a pesar de cómo soy, me invitan, me invitan a poder colaborarles en una pequeña introducción. Yo digo pequeña, pero yo creo que hoy vamos de vigilia. Entonces, pues vamos a aprovechar el inicio, vamos a aprovechar el espacio que tenemos para poder dar inicio a este proceso, que como lo vieron en la invitación que le pudieron estar viendo durante el día, aparece una imagencita de Jesús en la barca con los discípulos y una expresión que se llama Duc in altum. Así lleva por nombre este proceso. Ya vamos a entrar más en detalle acerca del nombre, de las características, pero pues de primero debo decirles que si tenemos un momento, creo que a todos nos ha llegado un momento en la vida cuando, sobre todo en la vida del servicio a la iglesia, la evangelización, independientemente de lo que estemos haciendo. Si es usted lector o lectora, si es usted ministro o ministra extraordinaria de la comunión, si usted es catequista, si usted es de un coro, de lo que sea que cada uno de nosotros el Señor nos haya llamado a servir. Creo que todos tenemos algún momento en nuestro servicio de iglesia y también de pronto en nuestro estado de vida, ¿verdad? En nuestro estado de vida como casados o solteros, en el trabajo, en la casa, en el estudio. Llega un momento en el cual nosotros de pronto nos sentimos un poquito estancados, ¿verdad? O viene muchas veces el enemigo y nos comienza a recordar, eh, no sé si ustedes se acuerdan también aquellas faulillas que daban antes en tele, que aparecía un personaje y aparecía de un lado un angelito y del otro lado un diablillo, ¿verdad? Y el diablillo le decía, hágalo, no se preocupe, no importa, nadie se va a dar cuenta, y esa vocecilla en ese, ¿verdad? Y el angelito del otro lado, no lo hagas, eso no es bueno. Ayer estaba viendo, aquí con mi familia, estábamos viendo El gato con botas, la película, y aparece una escena parecida, ¿verdad? Donde hay un personaje ahí en la película que es un villano y tiene un animalillo ahí en el hombro que le dice, no, pero es que así no es, yo sé que hay bondad dentro de ti, siempre, ¿verdad? Siempre ahí estamos como en esa zozobra, pero muchas veces el enemigo se vale de nuestros fracasos anteriores, de los momentos que no hemos visto bien la luz en nuestra vida, para comenzarnos a golpear y decirnos que de pronto ya no vale la pena seguir, que no somos buenos para hacer las cosas, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llega un momento en el cual nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con lo que he hecho? ¿Y qué pasa con lo que Dios me ha dado? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las buenas obras que he tratado de hacer? ¿Y qué pasa con el proyecto en el cual estoy sirviendo? Etcétera, etcétera. Entonces, este proceso va a ser como un impulso, una claridad desde el llamado a la evangelización que nos hace el Señor, para que nos demos cuenta que si es Él quien nos llama, es Él quien nos sostiene. Y pues de pronto esto muchas veces nos cuesta un poquito, a algunos de nosotros nos cuesta más que a otros. Estoy seguro que a mí me cuesta más que a todos ustedes juntos. O sea, darnos por entendidos de que el dueño de esta obra es el Señor y que no depende de mis fuerzas. Pero eso es lo que el Señor nos quiere impulsar, llamar, darnos a entender por medio de este proceso que se llama Duc in altum. Para entrar en contexto, voy a compartir, espero que ahora sí lo pueda compartir, un pequeño video de una analogía, una breve historia que de pronto alguno de ustedes ya la ha escuchado. Entonces la voy a compartir y ya voy a compartir con ustedes este videito, voy a apagar un momentito mi micrófono y quiero que le presten mucha atención porque entre lo que, digamos, entre el mensaje que guarda este pequeño video que vamos a ver y lo que se desarrolla de ahí en adelante con la cita bíblica lema de este encuentro, de este proceso, vamos a tener poquito más claro todo esto que les he comentado hasta ahorita. Entonces voy a compartir la pantalla. Me disculpo un momentito.
Un carpintero que ha entrado en años estaba listo para retirarse. Comentó a su jefe sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que construyera una sola casa más, como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el resultado era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa», dijo. «Es mi regalo para ti». ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó, no muy bien, que digamos. Así que está en nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos actuar, dispuestos a poner en ello menos que lo mejor. En puntos importantes, no ponemos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Entonces, con pena vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Me dicen si se escuchó bien. Perfectamente. Bien, esa pequeña analogía que se llama La última casa del carpintero encierra un montón de enseñanzas, pero un principio específico que nos va a orientar y nos va a guiar durante este proceso. Este proceso, repito, aquí, ahora sí creo que voy a poder compartir la pantalla, pero ya con esto otro que quería compartirles. Me dicen si están viendo esa pantallita ahí, que es una pantalla que dice Duking Altum. Muy bien. Ok, entonces, este proceso se enlaza con una enseñanza intrínseca o más bien no intrínseca, más bien yo creo que totalmente explícita de esta analogía, porque dice esa analogía que de pronto el carpintero cuando había terminado la casa y que seguro, bueno, ahí no lo dice de esta forma, pero seguro dice el carpintero, qué pereza, ya yo me quería ir a mi casa y ya de olvidarme de esto y este otro señor me pide que le construya una última casa y ahí nos explica, ¿verdad? La analogía que con tal de terminarla rápido la hizo mal, materiales de mala calidad, no fue tan detallista como normalmente había sido en todo su trabajo y que por eso se le había reconocido a él que era un gran trabajador. Y para su sorpresa, aquella última obra que salió de sus manos, aquello en lo que él puso su poco empeño, su poca atención, resultó siendo la casa que era para él, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos sentido nosotros si comenzamos a pensar en una situación así? Darnos cuenta que aquello que estamos construyendo es aquello que estamos llevando adelante con nuestra vida, no es para nadie más que para nosotros mismos, porque a veces lo hacemos como por salir del paso, o trabajamos mal, o asumimos compromisos a la ligera, o al contrario, no asumimos algunos compromisos por diferentes circunstancias. Y todos tenemos razones de pronto válidas para nosotros, pero cuando nos damos cuenta de que eso va a influir de una o de otra manera en el final de lo que yo voy a disfrutar, quizás nosotros pensaríamos hacer las cosas distintas desde ahora. ¿A qué vamos con esto de Duking Altum?
Esa imagen, que se parece un poquito a la que nos estuvieron compartiendo en la invitación, nos presenta a Jesucristo en una barca con dos de sus fieles seguidores, apóstoles, discípulos, y mucha otra gente que en medio de este proceso estaba. La cita lema que nos acompaña durante este proceso la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, versículo del 1 al 11, y como pues lo ideal es tomarnos el tiempo de entender hacia dónde vamos, me voy a tomar el atrevimiento y el tiempo de leer esa cita bíblica. Lucas 5 del versículo 1 al versículo 11. En mi versión bíblica, que es la Dios habla hoy, se titula esta porción del Evangelio La pesca abundante. Y dice así la palabra de Dios. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Este texto encierra muchas señales, muchas enseñanzas, muchos momentos específicos que van a ser desglosados a lo largo del proceso que estamos comenzando hoy. Hoy damos inicio al proceso Duc in altum, y ustedes dirán: bueno, Douglas, pero lo que leíste no dice esa expresión. Bueno, porque obviamente estoy leyendo una versión bíblica eh, que es pasada al castellano. Pero en el versículo 4, cuando dice que Jesús terminó de hablar con la gente y le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago, rema mar adentro, es esa parte. Y la expresión duc in altum significa rema mar adentro. Eso es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro en este momento, en el versículo 4. Rema mar adentro, lleva la barca, rema hacia la parte honda del lago. Tiene una tremenda enseñanza, no solamente esa expresión, sino todos los elementos que están alrededor de esta escena. Ahí de pronto habían personas que estaban interesadas solo en escuchar a Jesús, otros que les llamaba la atención: bueno, y si con todo ese que van a pescado que van a sacar me van a invitar y otra vez voy a comer gratis. Otros llegaban solo a criticar, otros llegaban realmente por aprender. Había de todo, como hoy en día sigue sucediendo a nuestro alrededor. Personas que pasan por la vida sin prestarle atención a nada que tenga que ver con su crecimiento espiritual. Otros que
a tropiezos vamos, ¿verdad? Tratando de servirle al Señor y aprendiendo de Él y tratando de vencernos a nosotros mismos para que Él sea el dueño y Señor de nuestro corazón. Hay un montón de luchas, hay un montón de momentos, de algunos momentos vemos mensajes más claros, a veces estamos más en oscuridad, pero todos estos elementos que son parte del proceso de nuestra vida vienen a encontrarse en esta invitación, en este llamado que hace Jesús. Es una invitación, ese rema mar adentro, ese lleva esa barca. Tiene un tremendo significado la barca, tiene un tremendo significado las redes, tiene un tremendo significado que esté Simón, tiene un tremendo significado los peces que están en el mar, tiene un gran significado que no van a pescar en la orilla, sino que van adentro, al mar adentro. Tiene un gran significado que esta cita bíblica nos hable de que tuvieron que llamar a sus compañeros. Hay una serie de elementos que vamos a encontrarles una aplicación teológica y pastoral a lo largo de todas las semanas que vienen por delante y Dios nos permita poderlo disfrutar. Es una invitación que hace Cristo a cada uno de nosotros en nuestra vida. Como les decía hace rato, muchas veces ocupamos esa invitación, ese impulso en nuestra vida de iglesia, muchas veces lo ocupamos en nuestra vida de familia, muchas veces lo ocupamos en nuestra vida de la sociedad, muchas veces lo necesitamos en nuestra vida, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de una enfermedad, en medio de un duelo, en medio de una situación económica o espiritual inesperada. En fin, todos pasamos por diferentes etapas y los elementos que vemos en esta cita bíblica van a ser para nosotros claves importantes de darnos cuenta por qué en cada uno de estos elementos podemos ver reflejada nuestra vida. Este proceso de Duc in altum va a tener como un elemento de apoyo ni más ni menos que la carta apostólica Novo Milenio Ineunte de San Juan Pablo II, un santo de nuestro tiempo. Creo que la mayoría de los que estamos acá, a no ser que hayan pues entre nosotros algunos muy, muy jovencitos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de nosotros pudimos, algunos de ustedes incluso quizás pudieron ir aquí a la visita que él tuvo aquí en nuestro país. Otros pues no estábamos todavía en edad, ¿verdad? De poder ir a esa visita y única visita papal que hemos tenido en el país, pero lo llegamos a ver en vivo, por televisión. En fin, creo que la mayoría de nosotros pudimos llegar a escuchar una y otra vez mucho de esto que tanto bien hizo Dios por medio de este santo papa en medio de su iglesia. Y esta carta apostólica Novo Milenio Ineunte despliega para nosotros una visión tremendamente impresionante en aquel momento histórico del cambio, como William siempre nos lo repite y nos lo aclara: cambio de año, cambio de milenio, cambio de decenio, ¿verdad? O sea, vivimos un montón de cambios en ese momento. No era solamente del año 1999 al 2000. Cambiábamos de año, de decenio, de milenio, de centenario, de todo, ¿verdad? Todo se cambió en ese momento y la iglesia se abre a, a un reto nuevo, a una misión nueva. Estábamos teniendo ya una influencia tremenda de lo que era la tecnología, la comunicación, el transporte, una revolución tremenda de cosas, con el internet, con los viajes espaciales, con los retos de la iglesia, con las ideologías sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios usa a este santo varón para darnos una visión mucho más amplia, más profunda, más apostólica. Por eso es una carta apostólica, más
más cercana a lo que Dios espera de nosotros por medio del llamado que Él nos hace. Este proceso de Eduking Altum, apoyado en esta carta apostólica, ha de ser para nosotros ese impulso que necesitamos. Porque recordemos que, por ejemplo, ahí ahora que leíamos esta cita bíblica, llega un momento en el cual Pedro le dice a Jesús, maestro, pero caramba, hemos estado toda la noche en esto. Nos estás pidiendo que hagamos otra vez algo que ya lo hicimos y no funcionó. Pero, dice Pedro, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes, no me ha funcionado esto, pero ¿será acaso que es que entonces yo lo he estado haciendo mal? Pero como me estás invitando, lo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros de pronto también sentimos ya como que ya no vale la pena, que ya lo he intentado una y otra vez, de que esto no funciona, de que nos hemos calentado mucho la cabeza, de que ya vamos a seguir viviendo lo mismo, pero bueno, ya que el Señor me dice, ve mar adentro, vamos a echar las redes, vamos a intentarlo otra vez, ya esto comienza a desplegar para nosotros una visión de que de pronto ya tengo que aprender a entender que esto no depende de mi experiencia, ya no depende de mis fuerzas. Hay algo nuevo que voy a llegar a vivir si yo me atrevo a aceptar ese llamado del Señor, entendiendo que por algo Él quiere que yo vaya y que tendrá algo preparado para mí. Y que cuando me invita a hacer algo que ya lo intenté más de una vez, cuidarme de no tener la mala posición o la mala disposición que tuvo el carpintero de la analogía. Bueno, señor, me estás diciendo que vaya, bueno, voy a ir, pero lo voy a hacer lo más rápido y como quede. Y tal vez de pronto no nos damos cuenta que ese último impulso va a determinar aquello de lo último que vamos a disfrutar en nuestra vida y podría perfectamente determinar el último momento de nuestra vida. No nos olvidemos de lo que pastoralmente conocemos como el pasaje del buen ladrón, ¿verdad? Toda su vida de pronto pudo haber sido un desperdicio de oportunidades, cometió mil y mil y mil errores y en el momento del suplicio, cuando está junto a Jesús, él lo reconoce y le pide perdón y se arrepiente y en el último momento de su vida le puede alcanzar esa misericordia de Dios. No sabemos cuál es el último momento y si este impulso es el último. Y si de pronto lo que yo de aquí para atrás, ya yo tengo tantos años y yo siempre ya yo viví, ya yo jugué, ya yo hice, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si no es necesariamente un montón de tiempo que de pronto nos queda por delante? Pero si nos quedara un año, 2 años, o quién sabe, 30 años más, 20 años más, 5, 10 años más, ese tiempo que viene de aquí en adelante, cuando el Señor nos invita y nos dice, vamos mar adentro, vuelve a echar las redes, puede ser el momento que determine nuestra eternidad. ¿Cómo sabemos que no? ¿Cómo sabemos que no va a ser así? San Juan Pablo II comienza al inicio de esta carta apostólica nombrándonos esto: recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro. Y esto lo pone en medio de un momento en el cual él recién acaba de pasar de vivir el jubileo del año 2000. Y recordaremos nosotros que estos eventos del jubileo, que pues uno de los grandes impulsores y que hacía estos eventos, impulsó más estos eventos masivos, fue justamente San Juan Pablo II. Y entonces él tenía encuentros con matrimonios, con jóvenes, con laicos comprometidos, con laicos consagrados, con coros, con él iba a visitar, por ejemplo, hacía visitas diferentes o apostólicas a los centros penitenciarios. Él se unió, incluso hizo
En la parte del jubileo, un encuentro especial con los que se dedicaban al arte, ¿verdad? Entonces los DJs y la gente que hacía teatro y que hacía películas con sentido católico, en fin, él se reunió con un sinnúmero de personas. Y los primeros numerales de esta carta apostólica, él comienza a recordar de todas las cosas, las señales más representativas del jubileo del año 2000. Repito, con jóvenes, ancianos, artistas, etcétera. Y, y él hace también, ahí hace un repaso de un jubileo personal, ¿verdad? Una migración, bueno, una migración, no, una visita especial que él hizo justamente a los lugares santos. Entonces él visitó Belén, él visitó Nazaret, el Monte Nebo, el lugar de la Última Cena, el Monte de la Calavera, el Gólgota. Entonces él se da la oportunidad de recrear una visión de lo que Cristo de pronto estaba viendo en medio de sus momentos. Y en cuestión de lo que significa la vida, el estado de vida de cada una de estas personas con lo que él se reunió y les recordó el evangelio y les llamó a la conversión, etcétera, etcétera. Él hace este repaso y comienza a marcarnos esa primera palabra que aparece en su pantalla, recordar con gratitud el pasado. Sí es cierto, ya pasó, pero se debe recordar con gratitud, porque en toda nuestra historia de este momento hacia atrás, Dios ha permitido muchas cosas y otro montón de cosas no las ha permitido para que ustedes y yo tengamos lo que tengamos en este momento, seamos lo que somos en este momento, porque todo tiene un propósito divino para Dios. Entonces, nos dice seguidamente que si así como lo pasado lo debo recordar con gratitud, el presente lo debo vivir con pasión, lo debo vivir con pasión. Tirarme con ganas a hacer eso que me está pidiendo, hacer mejor aquello que estamos haciendo, retarnos nosotros en nuestros llamados en la evangelización, en la casa, en el trabajo, porque es el momento que está viviendo el carpintero de la analogía primera que pusimos. Tenemos una invitación, tenemos un llamado, tenemos una misión que cumplir, pero de pronto si lo hacemos mal, vamos a terminar con un resultado que después nos va a tocar vivir de ese resultado. Y va a ser nuestro sello personal aquello que hicimos bien o aquello que hicimos mal. Y lo que viene, pues verlo con confianza. Si hay una palabra que se repite a lo largo de este documento, de esta carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, es la palabra esperanza. La palabra esperanza. Y luego de que él hace todo este repaso de lo que vivió y lo que le dejó, la emoción de lo que vivió y lo que pudo compartir con muchas personas, ahora sí él dice, luego de todo aquello que hemos vivido, viene ahora sí la expresión ducing altum, remamar adentro. Ese llamado que nos hace el Señor, el ducing altum, es lo que hace que de lo vivido se suscite en nosotros un dinamismo nuevo, ahí como lo tenemos en la pantalla. Después de todo lo vivido, ducing altum, el remar mar adentro, debe suscitar en nosotros un dinamismo nuevo, iniciativas concretas. Este proceso nos va a enseñar a ustedes y a mí de que no podemos quedarnos en lo que ya hice. Ahora viene un nuevo reto para nosotros. Es bueno que ustedes y yo nos pongamos a pensar, no sé qué edad tiene usted, yo tengo 45 años, no sé qué edad tiene usted, algunos estarán por debajo de la edad mía, otros por encima de la edad mía, pero a la edad que tengamos sería un tremendo error pensar que ya lo que hice ya no puedo hacer más. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos?
Dios te enseña el Dukin Altum, ese llamado, esa invitación a ir mar adentro, porque si nos permite estar en esta noche acá, y si el día de mañana por su gracia nos permite volver a abrir los ojos, es porque aún todavía Él espera que nosotros hagamos algo más. Y que esa última casa del carpintero se siga usando con buenos, se siga construyendo con buenas técnicas, buenos materiales de calidad, con buena disposición, pensando en que aquello que voy a lograr, de eso puede depender mi eternidad. No depende solo de lo que hicimos de aquí para atrás, porque de todo tenemos que rendir cuentas, pero si tenemos la oportunidad que de aquí en adelante podemos hacer algo, no estamos hablando de hacer una vida totalmente nueva, tal vez es algo sencillo, es algo poco, es algo pequeño, o puede ser algo grande, pero lo vamos a asumir con un dinamismo nuevo, con iniciativas, con que cuando hablamos de iniciativas ya estamos hablando de una nueva disposición, de un nuevo enfoque, de una idea clara de hacia dónde voy. Y para eso se requiere esa intimidad con el Señor. Se requiere que nosotros nos demos la oportunidad de que si ya Dios me ha permitido adquirir cierta experiencia tanto en mi vida personal, en mi vida familiar, en el trabajo, en la iglesia, en el estado de vida que usted tenga y lo que sea parte de la historia de cada uno de nosotros. Y ya Dios hasta el día de hoy nos ha permitido vivir y aprender diferentes cosas, no significa que solo en eso o solo con eso me voy a quedar. Debo dar toda esa experiencia, todo ese bagaje de lo vivido para darme cuenta de que usted vale mucho y todavía puede hacer algo más. De pronto a nosotros se nos hace un poquito complicado los que somos más, ¿de qué digo? Más cabezones. Somos más duros para abrirnos a retos, pero tenemos que aprender que esto no es algo que nace de mí. Esto es de algo que nace del Señor, es una iniciativa de Cristo. Me voy a devolver rápidamente a la cita bíblica que leímos. Dice que ya Simón y los compañeros eh, se habían dejado las barcas en la playa y se habían bajado de ellas a lavar las redes. Bueno, de esto, repito, vamos a hablar con más detalle en las semanas siguientes, pero el gesto que ellos están haciendo es como diciendo, ay, no, ya esto fue todo, apague y vámonos, ¿verdad? Y lo que menos esperaban era que Jesús le decía, no, no, Señor, ¿qué está haciendo? Vámonos para adentro otra vez. Dice, ay, Señor, pero ya tengo 45 años. Ya, no, Señor. Ay, pero ya yo tengo 70, ya yo tengo 80, ya yo tengo 60, ya yo hice tal y ya mis hijos están grandes, ya no tengo que estar criando ni a nietos, pues ya hasta los nietos están grandes. No, señor, no, señora. Esa invitación de Cristo con algo mínimo es para que no pensemos que ya todo está hecho. Hay un nuevo dinamismo que debemos encender en nosotros a partir de aquello que el Señor ya nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Entonces, San Juan Pablo II se refiere puntualmente a, eh, a lo vivido en el jubileo, pero dice que no debemos apoyarnos y quedarnos solo con nuestras experiencias de vida de iglesia. Entonces, él pone de manifiesto el jubileo y los encuentros con, repito, con sacerdotes, con jóvenes, con niños, con ancianos. Dice, sí, eso me impulsa a seguir adelante, pero no es que me quedo con eso. Si eso lo pasamos a la vida nuestra, nosotros hemos vivido retiros, hemos ido, quién sabe cuántas misas tenemos en la historia de nuestra vida hasta el día de hoy, nos han invitado a horas santas, hemos ido a rezos de difuntos, hemos ido a rezos del niño, hemos compartido no sé, tantos eventos, este tipo de reuniones que tenemos aquí con la Escuela de Abar, hemos hecho tantas y tantas y tantas cosas, ¿verdad?
Pero todo esto debe suscitar en nosotros ese nuevo dinamismo. Bueno, es bueno que volvamos a ver para atrás y digamos, bueno, ¿y todo eso para qué ha sido? ¿Qué puedo sacar yo de ahí? Porque si me quedo con que ya todo lo viví, estamos como Pedro que dejó la barca y dijo, no, ya la pulsé mucho, ahí se quedan las redes. Ahí está la barca ya, ¿verdad? Y estar tranquilo porque si al final no le fue bien, bueno, ya igual en otro momento ya hice más. No es eso. No se trata tampoco de que, digamos, bueno, ahora sí yo soy muy carga y ya yo sé hacer esto y ya yo sé hacer lo otro y ya con mi experiencia, ahora sí yo aquí soy el que mando y no se trata de una automotivación, ¿verdad? No se trata de una automotivación, no se trata de que usted y yo nos compremos esos libros justamente que así se llaman, ¿verdad? Automotivación o crecimiento personal de filosofías que quién sabe ni de dónde vienen y que diga 3 veces, yo soy muy bueno y yo me lo merezco y yo, no se trata de eso, de esas filosofías extrañas que andan ahí por el mundo, ¿verdad? Se trata de que nuestra motivación debe reafirmarse en que Cristo es el que nos está llamando al encuentro. ¿Qué motivación más grande vamos a tener nosotros más que pensar es que es Él el que me está invitando? Dukin Altum viene a ser para nosotros no solamente, ay, qué pereza otra vez que tengo que ir a esa reunión. Ay, qué pereza que tengo que ir otra vez al retiro. Ay, qué pereza hoy le tocó a Douglas dar el tema. No es aquello externo, porque imagínense a Pedro, ya estaba lavando las redes, ya estaba la barca ahí, ya seguro hasta la estaban encerando otra vez, yo no sé ni qué la estaban haciendo, y dice, ay, pero ya vine y no me fue bien, ya hice lo que me tocaba. Y Pedro dice, bueno, ya la pulseamos, Señor, pero si tú me lo estás mandando, vámonos. Bueno, así no lo dice, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, obviamente, con mucho respeto. Bueno, igual nos toca a nosotros, no es un auto. Imagínense a Pedro en esa escena, qué motivación de tener este muchacho, ya no tenía motivación, de que toda la noche habían estado pulseándola y no había logrado nada. De ya obviamente el gesto de dejar las barcas en tierra y lavar las redes significaba para ellos de que ya no lo logré, o ahí otra vez que tenga ganas lo hago. Y en ese momento es cuando Cristo le dice, no, papá, vamos para adentro otra vez. Entonces el dinamismo no debe nacer de mi experiencia. Bueno, y eso cuando nos ha ido bien en algo, porque cuando no nos ha ido bien, menos ganas vamos a tener. Entonces no puede nacer una motivación, no puede ser una automotivación. Tengo que aprender a ver en medio de lo que estoy viviendo qué es lo que el Señor me está pidiendo. Es Cristo el que sale a mi encuentro para iluminarme, para guiarme, para fortalecerme, para alimentarme, para sanarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que me voy a devolver aquí. Por eso es que el pasado, aun cuando no nos haya ido bien en algunos tramos de nuestra vida, aún así con todo y eso lo debo recordar con gratitud. ¿Por qué? Porque eso donde yo puedo aprender a ver la mano de Dios en mi vida y cómo Él incluso en medio de los momentos difíciles me soportó, me aguantó, me ayudó, me sacó, aún así cuando yo, como aquella, se me acaba de ocurrir aquella, eh, que era como un poema o no sé qué, que las huellas en la arena, ¿verdad? Y que decía, es que veo solo mis huellas y me dijiste que ibas a estar conmigo y que Jesús le dice, no, es que cuando viste solo un par de huellas eran las mías, muchacho, yo te llevaba alzado. Bueno, momentos en que nosotros ni siquiera víamos a Jesús, ahí estaba, porque Él nunca falla, nunca falta, nunca se va, y nuestra Madre Santísima menos, ahí están siempre con nosotros. Entonces, de aprender a mirar con esa gratitud del pasado, de ahí es donde nace para nosotros esa iniciativa concreta. Ok, o sea, honestamente, tal vez nunca lo vi o no siempre lo vi o no siempre lo sentí, pero yo sé que estuvo ahí y es Él el que me está invitando, es Él el que me está llamando. Ahora, repito, este proceso nos va a enseñar que si de pronto
hubo momentos difíciles en mi vida, no es para estarme quedando en el pasado. Porque aquí es donde el Papa San Juan Pablo II saca a relucir esta cita bíblica. Lucas 9, capítulo 9, versículo 62, en cuanto a lo que cuesta o lo que se necesita para seguir a Jesús. Y el Papa dice, la cita bíblica dice, Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Y esa frasecita que está ahí abajo, esa ya es del Papa San Juan Pablo II. En el documento del Nuevo Milenio Iunte, él escribe, a la luz de esa cita bíblica, él dice, en la causa del reino no hay tiempo para mirar atrás, y menos para dejarse llevar por la pereza. Vean qué fuerte. Vean qué fuerte. Y esa cita bíblica, repito, viene enmarcada, al menos en mi versión bíblica, de Dios habla hoy, viene enmarcada en un título que dice, para seguir a Jesús. Entonces está aquel cuando uno lo quiere seguir y que le dice, bueno, las zorras tienen madriguera, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El otro le dije, sí, el otro le dijo, sí, yo quiero seguirte, pero déjame primero enterrar a mi padre, y tengo un poco de excusas. Es cuando el Señor le dice, bueno, si pone la mano y está mirando para atrás, entonces no es que aquí hay una contradicción con lo que dice el Papa al inicio, es un complemento. De pronto hay cosas fuertes en nuestra vida que no nos podemos olvidar o que han marcado el resto de nuestra historia o que tienen algunas heridas en nosotros, qué sé yo. Pero sí es importante entender que nuestra historia no se debe determinar por eso, sino por lo que viene. Y Duque in Altum viene a mostrarnos a nosotros justamente que esta invitación es para que a través de este momento, a partir del momento donde digamos, bueno, vamos otra vez para dentro, puro Pedro, ¿verdad? No logramos nada, pero ya que vos lo decís, vamos a ir más adentro. Ese momento debe ser más fuerte que el recuerdo de los fracasos pasados y la pereza que a veces se nos mete en medio de la historia para no querer seguir adelante. Pedro puede haber dicho, ah, llévate a estos otros chavalos que están ahí, yo la verdad que ya no quiero, ¿verdad? Y él dice, bueno, ya lo intenté, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, este proceso viene a mostrar para nosotros todo un marco de referencia de momentos en nuestra vida, de decisiones en nuestra vida, como este carpintero de la analogía que vimos al inicio, donde si asumimos el reto con la actitud correcta, vamos a tener resultados positivos y nos va a tocar ver y, pues si está bien decirlo, comer un buen fruto de eso que estamos haciendo. Pero de lo contrario, sucede parecido. Si lo asumimos con la actitud incorrecta, sin ganas, como lo dijo ahí el Papa, con pereza, mirando cada vez para atrás, o como el pueblo de Israel añorando las cebollas de Egipto, ¿verdad? Y vivimos en esa mirar constantemente para atrás y que los tiempos de atrás eran mejores y que no sé qué y no sé cuánto y que ya yo estoy muy viejo o muy vieja y que ya por sí ya para qué y comenzamos ese montón de excusas, nos va a tocar lo del el carpintero de la analogía. Terminamos con una casa toda chueca solo por salir del paso y resulta que esa casa era donde íbamos a vivir nosotros. Es el fruto del que nos va a tocar alimentarnos después. En este punto voy a hacer una breve pausa porque quiero, vamos a ver, permítame para ver, voy a detener esa presentación y voy a compartir con ustedes un extracto, permítanme porque ya se me pegó aquí la computadora. Aquí estoy. Voy a compartirles unos extractos chiquititos de
de algunos de los mensajes que justamente en este momento del inicio, del jubileo del año 2000, en diferentes instancias, el Papa nos dio a entender y que tiene mucho y todo que ver con esto que estamos hablando. El Papa remarca, pónganle atención porque ya no lo voy a leer yo, es el mismo el que vamos a recordarlo con estos videos cortitos. El deseo, lo que yo le decía a mis hermanos de la escuela, el espíritu con que el Papa escribió esto, el espíritu y el deseo con que el Papa nos está invitando a abrirnos con esperanza a lo que viene y asumir con pasión el llamado de Cristo. Entonces, voy a apagar un momentito mi micrófono para bien de ustedes y vamos a ver los siguientes cortos. Es un video chiquitito, no es seguido, sino entonces lo van a escuchar como que se corta, porque son pequeños extractos de algunas de los mensajes del Papa San Juan Pablo II. De vosotros, depende una renovada vitalidad. El pueblo de Dios. Jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida alma, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscadla y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Permettete quindi, vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo, solo Lui, a parole di vita, sì, di vita eterna. Os invito ahora a cada uno personalmente a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios.
como aquel ciego de Jericó que dijo a Jesús: Señor, que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento, y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación. Y dame generosidad para decir: si sientes la llamada de Dios que te dice sígueme, no la acalles. Sé generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Bueno, no sé ustedes, para mí se me cruza un nudo en la garganta, ¿verdad? Verlo, escuchar esas palabras, recordar. Y si le pusimos atención, en ningún momento de estos, a pesar de que no fue que lo seleccioné para que no se escuchara, no, es que escuchamos los discursos del Papa en este momento del jubileo, previo y posterior al jubileo, y no vamos a encontrar en este llamado un quédese donde está, no se preocupe, ya usted hizo lo que podía. No, es siempre ir más adelante, es ir de nuevo allá donde donde el Señor nos pide. Y escuchamos dentro de algunas de las cosas que Él nos enseña, que Él nos explica ahí, o algunas de las frases que le escuchamos ahí. Por ejemplo, nos dice que miremos a Cristo, que ahí está el rostro de Cristo. Nos dice, por ejemplo, que Él es el autor de la vida. Nos dice que no tengamos miedo. En fin, nos dice tantas cosas. Nos dice tantas cosas. Y en función de esto que nos enseña el Papa, hay una que encontramos en esto, y es que el fundamento de todo este llamado es la Sagrada Escritura. Permítanme, porque creo que no me está proyectando lo que quiero que ustedes vean acá. Ya les voy a compartir. Vamos a ver. El fundamento de lo que estamos, donde debemos encontrar todo esto que estamos hablando, no es ni más ni menos que la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a ver si ahora sí, ahí me dicen si se está viendo ahí. La Sagrada Escritura, de acuerdo a lo que nos dice el Papa, retomando en este documento el Nuevo Millennium, que va a ir en medio uniendo todos los temas del Duquim Altum, es que lo que se nos habla de Cristo en la Sagrada Escritura es el testimonio real, seguro y confiable de la existencia de Jesús y su mensaje de salvación. Esa frase que nos expone el Papa
Es un fundamento seguro que ustedes y yo tenemos que tener. De pronto nos preocupamos mucho o nos gusta, no es porque esté mal, que nos guste conocer de la historia, que conocer que la traducción y que el lenguaje hebreo, sí, pero el fundamento está en entender quién me está hablando en la Sagrada Escritura. No es un libro de historia, ni de ciencia, ni de arqueología, No, es Dios mismo quien me está hablando. Ahí estoy teniendo un testimonio real, seguro, confiable, ya aprobado, requete aprobado, totalmente demostrado de que Jesús existió, que su mensaje es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y entonces cuando escuchamos y tendemos para nosotros este mensaje del llamado del Duc in Altum, se debe plasmar en nosotros la certeza y la seguridad de que todos, ustedes y yo, debemos también remar mar adentro, a pesar de lo que haya pasado y en medio de lo que estemos viviendo. Y en medio de lo que estemos viviendo. Duc in Altum viene entonces a ser para nosotros un enfoque moderno del Evangelio. Y aquí me voy a detener unos minutos. No es un enfoque nuevo, no es un nuevo Evangelio, sino actual. No es otro Evangelio. No es otra idea de iglesia, como está pasando ahora con los lefebrianos, con esta tremenda etapa que está pasando la iglesia del cisma, de estos caballeros que están hablando, no sabemos bajo qué intención, ¿verdad? De que la iglesia del Concilio Vaticano II hacia nuestros días no es la misma que existía previo, no sé dónde sacan esa idea. Y tantas otras que pueden traerse, que pueden dar al traste con muchas personas que de pronto tal vez no tienen bien fundamentada su fe o no conocen bien su fe católica apostólica, ¿verdad? Eso es lo importante de estos espacios que tenemos nosotros como escuela de evangelización, en lo que nos estamos, y por eso es que nosotros nos fundamentamos no solamente en la escritura, sino en la doctrina de la iglesia, en el magisterio de la iglesia. Recordemos que la expresión, la sola palabra, la sola escritura, eso es una expresión del protestantismo. Y sin embargo, los que conocen más profundamente todos estos aspectos nos han enseñado y vienen explicando que esto del cisma, pues tiene los mismos tintes que allá por el año 1530, ¿verdad? Más o menos, comenzó esta idea tan revolucionaria de que lo que expresa la iglesia no necesariamente era el deseo de Cristo. Y comienzan con este montón de circunstancias tan confusas, ¿verdad? Tan confusas para muchas personas, tan equivocadas, tremendamente equivocadas, repito, y que dan al traste con la verdad de Cristo. Bueno, en función de todo esto, pues tenemos claro lo que el mismo Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro por inspiración, y que ya vamos a caer a ese punto, por inspiración de Dios le dice, tú eres el Mesías, y Jesús le da las llaves del reino y le dice, los poderes del mal no prevalecerán, no tendrán poder contra mi iglesia. Mi iglesia, dice Jesús, no la iglesia de fulano o de sutano, es la iglesia, esa es una única. Por eso lo decimos en el credo, una santa, católica y apostólica. Eso es lo que decimos diariamente cuando rezamos el rosario y especialmente cuando estamos en la Santa Misa. No habla el Duc in Altum, no nos invita a este proceso, a que ese enfoque moderno sea para
reinterpretar un evangelio que nació de no sé dónde, no, son las mismas palabras, es la misma palabra de Dios, es la misma invitación de Cristo, pero actualizarla en el sentido de que hoy, en este momento, la Iglesia Católica más que nunca está pidiendo que asistamos nosotros al llamado Cristo que nos dice, sígueme, rema mar adentro, duquin altum. Si hay un momento especial, importante y decisivo para que nos pongamos, si no lo teníamos bien puesto, el traje de católicos apostólicos, es este momento. Y esta invitación del Duquin Altum, este proceso del Duquin Altum, viene a retarnos para nosotros porque de pronto muchos de nosotros también ya habíamos dejado, también ya, y otros no es que la están lavando, otros es que tal vez ya la habíamos hasta guardado la red, ¿verdad? Otros de pronto estaban pensando ya en devolverse a la orilla porque no estaban pescando nada. Otros ahí la siguen pulseando un poquito más adentro. Jesús dice, nada, papá, vamos para adentro otra vez. Duquin altum, rema mar adentro. Es ese llamado de Jesús. No se trata de ir por ir. No es de, ay, bueno, vamos, porque qué necio. No es necedad, no es pereza. El Señor no exige a nadie. Hay un propósito en ese llamado. Hay un propósito. Dios tiene un propósito. Dios desea hacer con nosotros algo impresionante. Ya lo ha venido haciendo. Quizás para muchos de ustedes este proceso va a ser para reafirmar lo que ya ustedes venían conociendo y para otros será un llamado totalmente nuevo, ¿verdad? Para otros será un llamado totalmente nuevo, porque tal vez no tenían claro o no teníamos claro que realmente el Señor tenía el deseo desde el inicio de dar todo por nosotros. En esa cita bíblica que tenemos ahí, me disculpo porque faltó el capítulo. Este es el libro de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, del versículo 1 a la primera parte del versículo 5. Dice así: pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice, no temas. Vean, la misma expresión que reafirma el Papa San Juan Pablo II. No temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido. He dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio. Eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si no hallamos en eso nosotros propósito divino de salvación, no sé dónde lo vamos a encontrar. Si no escuchamos el resonar de esa voz de Dios que se reafirma con Cristo, que dice, lo he dado todo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, es este deseo de Dios que está en Isaías, en todo el Antiguo Testamento. Jesús viene y lo hace patente con su muerte cruenta y en la cruz, para reafirmar que el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Entonces el Duquin Altum no es algo ahí que se trata de un camino que debemos andar solos, sin guía, sin sentido, como lo dice ahí, no es ir por ir, como una hoja al viento, ¿verdad? Que se mueve sin propósito, para donde sopla el viento ahí se va. No, hay un propósito divino. Ese Duquin Altum que se nos va a desglosar de acuerdo a esa cita bíblica de Lucas 5, a partir de las siguientes encuentros,
es porque ese llamado de Cristo tiene un propósito. Vivimos porque Él nos llamó a la existencia y ha hecho todo por nosotros. Todo lo ha hecho por nosotros. Entonces, asumir ese reto de remar mar adentro, si bien nos puede asustar, porque yo creo que muchos de nosotros de pronto los retos grandes o salirnos de la zona de confort o muchas cosas que vivimos puede resultar difícil, pero no es algo que tengamos que hacer solos, ni depende de nuestras capacidades limitadas, porque si de eso depende ya yo perdí, soy el primero que pierdo, porque por capacidades propias, cero. Dios es el que nos llama a caminar en esperanza. Decíamos anteriormente que el fundamento de seguir adelante está en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y San Juan Pablo II en el documento del Nuevo Milenio Uniunte nos da una maravillosa razón para inspirar nuestra búsqueda de Jesús. Les decía hace ratito que ahí ya la tienen en pantalla, en la cita bíblica del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, encontramos ese momento cuando Jesús les está preguntando a sus discípulos, ¿verdad? A partir del versículo 15, bueno, a partir del versículo 13, que dice, ¿y quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y a partir del versículo 15, el Papa San Juan Pablo II nos hace esta referencia. Dice que que Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces el Papa San Juan Pablo II pone esto de referencia al momento de la confesión de Pedro, porque resalta una expresión, esa expresión de Jesús, que es clave en perdón, en este llamado del Duque in Altum. Le dice Jesús, no ha sido carne ni sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, que el modo común que tenemos los seres humanos para conocer algo, o porque lo preguntamos, o nos metimos a internet, o lo investigamos, o en nuestra vida, o las formas naturales que nosotros tenemos para conocer algo, no son suficientes para adentrarnos en el misterio de Cristo. Dice el Papa San Juan Pablo II en su documento, en el numeral 20, es necesaria una gracia de revelación que viene del Padre y nos pone de manifiesto el contexto, este contexto de cómo Dios le revela la verdad a Pedro. Y Jesús lo sabe. Y Jesús le dice, Pedro, es que para poder decir eso, para tener la fuerza de lanzarte a decir eso, no es porque lo conociste por carne y sangre, sino por mi Padre. Cuando entendemos y vemos esta cita bíblica, este mismo momento, pero expresado desde el evangelista Lucas, ahí la tienen en pantalla, Lucas capítulo 9, versículo 18, hay un detalle que no necesariamente cuenta Mateo, que no por eso está equivocado, ¿verdad? Simplemente que Lucas resalta ese detalle que lo vamos a tomar en este momento. En Lucas 9, versículo 18, repito, vamos a encontrar el mismo momento, de la profesión de fe de Pedro, pero hay un detalle en el versículo 18. Dice el versículo 18 del capítulo 9 de Lucas, un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús estaba orando solo.
Y algunas versiones dicen, estaba orando solo y en silencio. Entonces, el Papa San Juan Pablo II toma ese detalle y nos habla de dos herramientas infalibles para poder encontrar en la Escritura la fuerza y reafirmar en nosotros el llamado del duc in altum, del remar mar adentro, de ese impulso que Él quiere que tomemos para ir al llamado que Él nos está haciendo. Dice San Juan Pablo II lo siguiente: solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que se puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio, que tiene su expresión culminante de quien es la palabra de Dios hecha carne. El silencio y la oración. El silencio y la oración son una expresión de intimidad y recogimiento, dice el Papa. Es un clima único de unión con Dios. No dice que esa fuerza, ese momento en que hay una gracia especial de Dios para que Pedro proclame y declare que Jesús es el Mesías, no es en medio de gritos, ni de una fiesta, ni de aclamaciones fuertes, ni en medio del gozo de un evento en especial, ni que estuviera hablando en lenguas, no fue un momento efusivo de esos. Habla de la oración y del silencio. Son dos herramientas, repito, de acuerdo a lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II, que nos dan una expresión de intimidad y recogimiento. No dice fuertes aclamaciones, no dice susurros indecibles, no dice cosas extrañas ahí, no, dice oración y silencio. Son dos potentes herramientas para encontrar la fuerza para remar mar adentro, para encontrar el ánimo y seguir el llamado que Dios nos hace. Les decía hace rato que una palabra expresada con frecuencia en este documento del Papa es la esperanza, para renovar nuestras fuerzas y seguir adelante en la misión que nos encomienda el Señor. Y a lo largo de este proceso del Duc in altum, hemos de ver, repito, cómo todo esto que yo les he compartido hoy, de poder entender que este llamado de Dios, este llamado de Jesús, este momento en el cual usted y yo hoy estamos comenzando a redescubrir, de pronto algunos de ustedes ya lo están caminando, pero no nos demos por muy entendidos ni muy sabios de que yo siempre lo supe y que ya, es que no sabemos. Mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Entonces, requiere esto mucha humildad, mucha disposición. No podemos darnos, ahora decían ustedes al inicio, le estaba escuchando al inicio que ustedes decían, muchos los llamados, pocos los escogidos, somos pocos los que de pronto atendemos al llamado, sí, muy bien, pero hay que tener cuidado de que esa expresión no estoy diciendo que ustedes lo dijeran así, ¿verdad? Para que no se malinterprete, ni me malinterpreten, no se los estoy diciendo a ustedes, sino que aquellas personas que de pronto atendemos a un llamado del Señor, hay que hacerlo con el debido respeto, a entender que no es para que se nos infle el pecho de vanidad y de orgullo, más bien al contrario, es para tomarlo con la seriedad y el peso que significa seguir al Señor. Muchos llamados y pocos los escogidos. Nos parece, yo soy de los poquitos buenos, no, hombre, al contrario, si usted y yo nos metimos en esa barca y vamos a remar mar adentro, agárrese duro, porque lo que viene, sí, será muy bonito que el Señor me llame, que el Señor me busque, que
que Dios me ha regalado esto, que yo me ha regalado, pero cuando comenzamos a ver nuestra realidad y la mezcla de cosas que ustedes y yo tenemos a lo largo de nuestra vida, de pronto nos pasa a las de Pedro. Pedrito siempre aparece en estas escenas tremendas, cuando va todo matoncillo Pedro y le dice, bueno, Señor, si realmente eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y la palabra de Dios nos dice, no que no caminó. Sí, claro, Pedro fue la segunda persona que pudo caminar sobre las aguas. Solo que dice la palabra que en el momento que se percató del bullicio y de la bravura del mar, se comenzó a hundir, ¿verdad? Y otra vez ahí sí, Señor, sálvame, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, el Señor. Pero yo puedo caminar y es ese, repito, no estoy diciendo ni que Pedro haya tenido esa intención, ni que la tengamos alguno de los que estamos acá. Me refiero a que atender a este llamado requiere una plena confianza en que la fuerza y la gracia vienen de Él. Y como les decía ahora al inicio, la motivación tiene que ser la motivación correcta, no una automotivación, y que tampoco alcanza simplemente con la motivación. Requiere acción, requiere acción. Aquí está, por ejemplo, me vuelvo a recordar de una cita bíblica que les compartía a mis hermanos de la escuela, aquella, eh, aquella escena bíblica de la hemorroísa, ¿recuerdan? Cuando ella dice, hey, si solo tocara el borde del manto del Señor, yo sé que me curaría. Y dice que ella llega donde está el tumulto y les decía yo a ellos, bueno, yo me imagino a la hemorroísa donde ve que viene Jesús acercando y dice, ay, ahí viene, yo sé que si lo toco me voy a sanar. Cada vez viene más, uy, ya viene, está cerca, es que yo sé que en él hay poder y me puede sanar. Y ella está con toda la disposición, ¿verdad? Y dice, sí, es que él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, él es mi salvación y puedes decir todo lo que quiera. Y va y Jesús pasando al frente y cuando se percató, ¡fum!, le pasó al frente y se fue. Imagínense la hemorroísa que dijera, ay, yo sabía que si lo tocaba me iba a... O sea, no vale simplemente el decir, es que yo sé que estoy llamado, es que yo sé que tengo esto. Requiere acción. Pedro conocía muy bien en esa cita bíblica. Es que yo sé de dónde vengo, yo sé que puedo navegar, yo sé pescar, pero ¿a qué voy a ir? Ya sé que ahí no funciona. Entonces, no es aquello que sé, no es aquello que manejo, es aquello que me impulsa a tomar acción. Ese es el llamado de Dios, es el llamado de Cristo. Este proceso, para ir concluyendo, nos va a presentar 6 espacios principales que nos van a ir marcando cómo, además de descubrir ese rema mar adentro, ese dukin altum, ese llamado, no es solamente, repito, porque seamos muy cargas o no, pero sí necesitamos descubrir que el Señor nos está llamando a todos de una o de otra manera. Necesitamos descubrir también, y lo vamos a ir viendo, qué pasa cuando nosotros de pronto no elevamos anclas y se podría quedar la barca en tierra. Porque podríamos estar y que Jesús dice, bueno, todos adentro de la barca, ¿y qué? Y todos ahí con las redes nuevas y todos ahí bien positivos, y qué bueno y lo que vamos a lograr, y qué bien, pero nunca levantaron el ancla y se quedó la barca, ¿verdad? Nunca la desataron. Bueno, no sé si en ese tiempo usaban el ancla como tal, pero las amarraban, ¿verdad? Podían estar todos adentro de la barca, pero la barca nunca se movió, no, nadie remó, nadie se fue a mar adentro. O sea, no es suficiente el estar ahí o tener la barca ahí anclada. Les decía hace rato, de pronto también no es bueno quedarme anclado yo en las frustraciones pasadas. Hay algo que Pedro dice, Señor, no he podido lograr nada, pero ya que tú, de esa frustración, Pedro obedece. Y de eso vamos a hablar más adelante en este proceso. Nos expresa aquel momento cuando ven ellos la emotividad de lo que estaban logrando y ven que ellos más bien necesitan llamar a los compañeros de la embarcación que iba ahí cerca de ellos.
Algo tiene que ver en medio de nuestra vida, que Dios nos haya puesto en medio de una ciudad, de una familia, de un trabajo. No vivimos solos. Por algo necesitamos, a pesar de cómo somos o a pesar de cómo son los otros, todos nos necesitamos. El milagro de la unión, el llamado de vivir en comunidad, el trabajo en equipo. Y eso último que dice Lucas capítulo 5, versículo 11, entonces llevaron las barcas a tierra. Claro, esta forma en que las llevan ya es muy distinto a la primera forma en como las habían llevado. La primera vez las llevaban desilusionados, ¿verdad? Totalmente desinflados de ánimo. Aquí van a dejar la barca en tierra de otra manera totalmente distinta, dice el versículo 11 del capítulo 5 de Lucas. Llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Asumieron la misión, asumieron el llamado. Estos espacios que vamos a tener de aquí en adelante tienen ni más ni menos que el objetivo de renovar en nosotros las fuerzas para seguir adelante en la misión a la que somos llamados, la misión que Dios nos ha encomendado. Vivimos y tenemos temores, fracasos, cosas difíciles, pero aún así hay que buscar la forma de lanzarnos mar adentro, compartiendo con los demás toda esa gracia que el Espíritu Santo nos ha dado y que son nuestras herramientas. Y se va a mantener, como lo dice el Papa San Juan Pablo II, debe mantener en nosotros siempre esa llama encendida, ese fuego, la oración y el silencio. La oración o el silencio. Pues bien, yo tengo la tremenda esperanza y anhelo de que así como yo viví una primera vez este proceso de Eduking Altum, uno llega sinceramente a respirar diferente. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta, a pesar de muchas cosas buenas que hemos logrado y otras tal vez de pronto no tan buenas, el Señor sigue contando con nosotros y por eso nos da la gracia de tener la vida y la salud en este momento, o si de pronto tenemos la salud un poquito quebrantada, pero tenemos vida. Y dice un dicho popular que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, agradezco a Dios que por medio de la Escuela de Evangelización Dabar se haya abierto este nuevo proceso de Eduking Altum, porque realmente, y como lo dije hace rato y ahora sí con esto voy a terminar, considero que ahora más que nunca nuestra bandera de católicos, apostólicos y romanos, decía la abuelita de mi esposa, ¿verdad? Apostólico, católico, apostólico y romano, decía. Tenemos que tener esa camiseta bien puesta. Entender que somos la única iglesia de Cristo. De que tenemos un legado de hace más de 2020 años. Y que el fundador, si se puede decir así, la bandera, la razón de esta iglesia, fue, es y seguirá siendo Jesucristo nuestro Señor, junto a Dios Padre, el Espíritu Santo y por supuesto que nuestra Madre Santísima, que es la que siempre nos seguirá diciendo, hagan lo que Él les diga. Y lo que Cristo nos ha dicho a lo largo de la historia nos es dado por la santa tradición, por el magisterio y por la revelación de su santa palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los